Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se conectan, a todas las personas que vienen a, hasta este video, hasta este momento de la palabra. Recordemos que esta palabra está emitida desde el Ministerio de Palabras de Poder en la oración de la mañana. Le hemos colocado a este espacio primero Dios, porque eso debería de ser en nuestra vida, ¿no? Primero la presencia de Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces hoy quiero compartir un tema con ustedes que he titulado Confía y espera. Confianza y espera. Son dos cosas que de verdad son un poco complejas para nosotros los seres humanos. El confiar para nosotros nos es un poco difícil confiar en las personas, confiar en una empresa o confiar en una promesa que alguien nos ha hecho, y esperar es algo muy difícil para los seres humanos. Cuando nosotros decimos que tenemos que tener paciencia en algo y esperar algo, es difícil. Yo sé que para muchos es muy difícil esperar, porque hoy en día todo está dado para que sea muy, muy rápido. Todo está hecho para que funcione muy rápido, y entonces la paciencia se ha ido eh, bajando o se ha ido deteriorando en nuestras vidas, porque en nuestros celulares damos un solo toque y abrimos una aplicación, y esa aplicación eh, abre en cuestión de milésimas de segundo. Entonces vemos la diferencia de pronto cuando nos sentamos en el computador y le damos a abrir una ventana y esa ventana se demora un poquito. Entonces sentimos como que está tardando mucho, sentimos como que las cosas tienen que funcionar a una velocidad alta. Eh, lo que les mencionaba hace un momento antes de empezar el video, que la red de internet está un poco lenta, entonces hay problemas cuando las cosas están lentas, hay problemas. Entonces todo esto nos lleva a que esperar sea muy difícil, porque hemos ido siendo instruidos para hacer todas las cosas rápido, para hacer todas las cosas eh, de de forma rápida. Entonces yo pienso que esperar y confiar son dos cosas que por eso Dios nos dice, y por eso Dios habló acerca de esto. Dios me habló acerca de confiar y esperar, porque nos hace falta confianza y porque nos hace falta aprender a esperar. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo Dios mismo a través de su palabra nos incita a que confiemos, nos incita a que esperemos, y nos incita a que tengamos esa paciencia necesaria para poder recibir de su parte todas esas promesas que Él ha hecho. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías, para los que están tomando apuntes o para los que les gusta tomar apuntes de las citas bíblicas, es el libro de Isaías, el capítulo 26, los versículos 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que cuentan, todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Una palabra que nos habla acerca de la confianza que debemos de tener en Dios y del premio que tenemos por esa confianza. Guardarás en completa paz a todos los que confían en ti. Si ponemos nuestra confianza en Dios, pues entonces recibiremos de su parte esa paz que guardará nuestros corazones. Pero también nos dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Me gusta mucho que apunten los versículos bíblicos, y me gusta mucho de que corroboren en sus palabras, en su Biblia, lo que se está hablando acá, porque no quiero que ustedes coman entero o traguen entero
y que, no, como el pastor lo dijo, entonces así es. No, me gusta de que ustedes después de que terminemos el tema o en otro momento que tengan en su día, en su tiempo de intimidad con Dios, de lectura de la palabra, diga, confía y espera fue el título y hubieron estas citas bíblicas, vamos a leer a ver si lo que dijo el pastor realmente es como él lo dijo y eso es lo que dice la palabra. Corroboren sus Biblias, abran sus Biblias, lean sus Biblias, estudien sus Biblias, porque allí es donde encontramos, allí es donde somos enseñados y donde aprendemos acerca de Jesús, donde aprendemos acerca de este plan hermoso de salvación al cual fuimos llamados. Por misericordia fuimos llamados. También dice en el libro de Isaías, sigamos el tema, valga el paréntesis, seguimos el tema y entonces vamos al libro de Isaías en el capítulo 33, ahora ya en el 33, en el versículo 2, dice, pero tú, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé nuestro brazo fuerte cada día y nuestra salvación en los tiempos difíciles. Ven cómo Dios, a través de su palabra, nos muestra, a través de estos hermosos versículos, que en medio de nuestra oración podemos orar a Dios y decirle, Señor, hemos esperado en ti, ayúdanos. Hemos puesto nuestra confianza en ti, ayúdanos. Y yo sé que Dios no nos va a defraudar. Si ponemos nuestra confianza en Dios, se los aseguro, no nos va a defraudar. En Isaías, estamos en el libro de Isaías, ahora el capítulo 35 de este mismo libro de Isaías, el capítulo 35, los versículos 5 y 6, miren lo que dice. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Pero ¿cuándo sucederá todo eso? Cuando Él venga. ¿Y qué nos está incitando o qué nos está mostrando esta palabra? Esperen que cuando Él venga pasarán cosas sorprendentes. Esperen que cuando Él venga podrán sus ojos ver cosas sorprendentes, cosas maravillosas, cosas milagrosas. Y eso era lo que orábamos ahora temprano. Le pedíamos a Dios que nos permitiera con nuestros propios ojos ver todas esas obras maravillosas. Pero Dios les está diciendo en este momento, confíen y esperen que cuando yo venga, cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, cuando el Espíritu Santo los llene, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su manifestación gloriosa, dice que los ojos de los ciegos se abrirán y se destaparán los oídos de los sordos y el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Es tiempo de esperar en Dios, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de hacer de que nuestra vida se enfoque en confiar y en esperar la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Confiemos en la poderosa promesa de Dios, la cual es el Espíritu Santo. Esperemos su gloriosa manifestación en nuestras vidas. Esperemos a ser llenos de su poder y esto activará lo sobrenatural en nosotros. Por esto, confía y espera. Esto nos llevará a un nivel nuevo de gloria, de esa gloria sobrenatural de Dios. Todo el obrar de Dios va a estar en nuestras vidas y lo vamos a poder presenciar a través de nuestros ojos. Jesús dice a sus discípulos en el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 4, les da una orden. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. El mismo Jesús les dijo, esperen, confíen y esperen. No se vayan de Jerusalén, estén reunidos en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Ellos obedecieron, confiaron en la palabra de Jesús, confiaron
en que fuera cierta esa promesa del regalo de Dios y el Padre les del regalo que Dios el Padre les iba a dar, y tuvieron que esperar y a que este regalo fuera manifestado en ellos tal y como Jesús dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos esperar con ansias ese regalo de parte de Dios? ¿Por qué necesitamos confiar y esperar en esa promesa de que vamos a ser llenos de su presencia? En este mismo libro, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, está la respuesta a por qué debíamos de confiar y esperar en esa promesa. Dice Hechos 1:8, libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Si ven la importancia de esperar, de confiar y esperar, Dios tenía un plan con cada uno de ellos, pero no podía llevar a cabo ese plan sin antes llenarlos a cada uno de su poderoso espíritu y con el poder necesario para asegurarse de que esa obra en la que Él les estaba encomendando fuera hecha. Es lo mismo que, voy a poner un ejemplo, es lo mismo que si de pronto a nosotros nos contratan en una empresa para hacer una labor, digamos que esa labor es hacer aseo, entonces nos contratan en una empresa para hacer aseo, pero la empresa necesita de que nosotros llevemos a cabo a cabalidad y muy bien esa tarea. Entonces la empresa nos va a dotar de ciertas cosas necesarias. La escoba, una buena escoba, un buen recogedor, un buen trapeador, pero también nos va a capacitar para que hagamos bien ese trabajo. Porque no es solamente coger una escoba y barrer y ya, es saber cómo hacerlo, saber cómo utilizar esas herramientas que la empresa te está brindando para llevar a cabo esa labor, esa tarea. Entonces lo mismo pasa con el Señor. El Señor necesita capacitarnos. Él nos da un montón de herramientas que son la oración, que son la fe, todas estas herramientas para que nosotros llevemos a cabo ese propósito de llevar su palabra y de cumplir esa tarea de evangelizar, de predicar, de orar por los enfermos, de hacer todas estas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Pero entonces Él nos da las herramientas, pero a través de su Espíritu Santo también nos capacita para poder hacer de una buena manera cada una de estas cosas. Entonces, si nosotros entendemos que el esperar y el confiar nos llena de esa presencia, esperamos y confiamos en que Dios va a cumplir su promesa de llenarnos con su Espíritu Santo, entonces seremos equipados y seremos capacitados con las herramientas y con el conocimiento necesario para que cumplamos y llevemos a cabo esa tarea para la cual fuimos llamados. Fuimos llamados desde las tinieblas del pecado en que vivíamos, de esa mala manera de vivir. Fuimos llamados hasta su presencia, hasta la presencia misma de Dios, para que fuésemos llamados sus hijos y para que recibiéramos de Él ese poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder somos capacitados, somos enseñados, conducidos hacia la verdad y nos equipa con un montón de herramientas para llevar a cabo ese propósito. Así recibieron el Espíritu Santo los que obedecieron, confiaron y esperaron. Miren lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 4. El día de Pentecostés, todos los que creyeron estaban reunidos en un mismo lugar. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu les daba esa capacidad. Y eso fue un alboroto tremendo, porque en Jerusalén, justamente en ese día, estaban en fiesta, justamente en ese tiempo estaban en fiestas. Hechos, el capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 y versículo 4. Estaban en una fiesta en Jerusalén en ese momento y entonces cuando
Cuando ellos empezaron a escuchar que esas personas que eran judíos, que eran personas de la tierra, empezaron a hablar en otros idiomas y habían invitados y habían personas que vivían en otras partes del mundo y escucharon a esas personas hablar en sus idiomas, darle gracias y gloria a Dios en otros idiomas. Ellos decían, venga, ¿y esos que hay allá no son judíos? ¿Por qué están alabando y adorando el nombre de Dios en el idioma, en mi idioma? Si es que ellos no saben hablar ese idioma, pero ese es el poder que les dio el Espíritu Santo para que hubiese el testimonio de que algo grande y de que algo sobrenatural estaba pasando y pasó en la vida de cada uno de ellos por confiar en la promesa y esperar sin irse de Jerusalén, así como les dijo Jesús. Jesús, el mismo Dios, te está diciendo en esta mañana, confía en que esa promesa que Dios te hizo la va a cumplir. Solamente tienes que tener paciencia y esperar. Porque si confías y esperas, Dios verá tu compromiso y cumplirá su palabra en tu vida. Porque no nos podemos dejar llevar por este mundo consumista, por este mundo de que todo tiene que ser a alta velocidad, porque las carreteras tienen que ser de alta velocidad, porque los trenes tienen que ser de alta velocidad, porque la subida y la descarga del internet tiene que ser de alta velocidad, porque tú tienes que llamar y el domicilio tiene que llegar rápido, porque todo tiene que ser al afán, todo tiene que ser rápido. Llega la gente y dice a un lugar, digamos, al lavadero de motos donde trabaja mi mamá, entonces llega la gente y lo primero que pregunta es, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto tiempo se demora? O sea, todo tiene que ser a la carrera. En Dios no hay afán. En Dios no hay afán. En las cosas de Dios no hay afán porque Dios no es afanoso. Dios no llega temprano ni llega tarde. Dios llega en el momento justo. Entonces confiemos y esperemos en Dios. Apaciguemos ese fervor y esa velocidad que hay en nuestras vidas, apaciguémoslas en la presencia de Dios. Después de ese día, ellos no volvieron a ser los mismos. Esas personas que recibieron el Espíritu Santo, de ahí en adelante ya estaban equipados con sus herramientas necesarias para llevar a cabo la tarea a la cual fueron llamados. Estaban llenos del Espíritu Santo y con esa llenura equipados de poder, poder para echar fuera demonios, para poner manos en los enfermos y sanarlos, para hablar con denuedo la palabra de Dios, la sobrenatural palabra de Dios. Cambió sus vidas simplemente en vidas que impactaban en un instante porque confiaron en la promesa y porque esperaron. Esta mañana Dios está trayendo, así como cuando trajo a mi vida, esta palabra está trayendo a sus vidas un reto. Y ese reto es, sean pacientes. Jennifer, sé paciente, que esa promesa que Dios te hizo, esa promesa de que vas a ser llena del Espíritu, esa promesa de que tienes un propósito y un ministerio y que vas a trabajar y que vas a obrar para el Señor, esa promesa no se ha caducado, no ha vencido, todavía está, solamente confía y espera. María Vicente, Dios te está diciendo, confía en mí, espera en mí, que toda tu oración va a ser contestada. Solamente que no es en tu tiempo, no es cuando tú digas, es cuando Dios sepa que es el momento justo y el momento perfecto. Ángela, esas oraciones que has hecho, esas peticiones que has hecho a Dios, Dios las ha guardado y ha tenido el tiempo perfecto para contestarlas. Solamente tienes que confiar y esperar. Confía en la palabra de Dios, confía que hoy Dios ha escuchado tu oración y cree y espera la respuesta. Mamá, María Elena, allí en tu intimidad, yo sé que has orado, que has pedido un montón de cosas, que le has orado a Dios un montón de cosas. El Señor te está diciendo a través de esta palabra, confía y espera, que la respuesta sí va a llegar, la respuesta sí va a estar. Solamente tienes que confiar y esperar. Muchas veces la paciencia nos juega malas pasadas, la paciencia nos juega malos ratos y nos enojamos y decimos, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, ¿por qué? Si yo oro, ¿por qué? Si yo leo la palabra, ¿por qué no pasa? ¿Por
qué siempre me va mal, o por qué no surge eso que yo quiero que pase, o por qué no pasa eso que yo quiero que pase. Porque es que estamos afanados, porque es que no somos pacientes y necesitamos confiar y esperar. Confía y espera la promesa. No hagas nada sin antes ser equipado para hacerlo. Pide a Dios que te capacite y te equipe del poder que necesitas para llevar a cabo el propósito que Dios tiene en tu existencia. No podemos irnos a la loca, hacer cosas a la loca. Necesitamos ser conscientes de que solos no podemos, de que en nuestras propias fuerzas podemos empezar muchas cosas, pero en el camino nos vamos a cansar porque estamos obrando en nuestras propias fuerzas. Tenemos que aprender a obrar en las fuerzas de Dios, en las fuerzas que Dios nos da. Cuando nosotros empezamos un proyecto, cuando nosotros empezamos una labor, cuando nosotros empezamos el cumplimiento de un sueño y lo empezamos en las fuerzas de Dios, en el tiempo de Dios, en la respuesta de Dios, se los aseguro, eso va a permanecer en el tiempo, eso va a trascender en el tiempo. Pero si empezamos algo que empezamos en nuestras fuerzas por nuestra propia cuenta, esas fuerzas en algún momento van a terminar, van a acabar. Los jóvenes se cansan, los jóvenes se cansan y dice la palabra de Dios y se caen y tropiezan. Pero los que esperan en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas y volarán y abrirán sus alas como las de las águilas. Entonces, no en nuestras fuerzas, sino en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Y allí todo será diferente. Es una palabra de consejo, es una palabra que nos reta, es una palabra que necesitamos aprender en nuestra vida, porque todo lo queremos de afán, todo lo queremos a la carrera, y así no funciona. Tenemos que confiar y esperar. Eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Confía, por favor, confía y espera. Espero que esta mañana esta palabra toque lo profundo de sus corazones. Espero que esta mañana esta palabra, este momento, esta palabra llegue a lo profundo de tu ser y que tú puedas apaciguar esa velocidad de la vida en que vives, que puedas detenerte por un segundo y confiar en Dios y esperar en su promesa. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar acá. Eh, voy, a, voy a parar acá la grabación para seguir en la oración con